En esta segunda parte voy a contarles algunas aplicaciones más recientes y algunos desarrollos más recientes de los Spectral Phasor, sobre todo para poder desmezclar muchos componentes, hasta 5 o 6 componentes fluorescentes, e incluso combinar fluorescencia que no tiene cambios espectrales, pero que son específicas de un organelo, con la fluorescencia del Laurdan para poder seguir en una célula específicamente organelo a organelo cuál es la dinámica de la membrana. Cuando uno tiñe una célula con Laurdan, como vieron, todas las células se tiñen. Y es muy difícil saber de dónde viene, a no ser que en el caso de los cuerpos lamelares, porque eran redonditos y uno los puede ver bien. Y además la intensidad era muy fuerte, entonces podíamos segmentarlos por intensidad. Pero si no es así, es muy difícil. Uno no discrimina mitocondria, retículo endoplásmico, aparato de Golgi. No lo puede ver, está todo teñido. Eso tiene algo bueno y tiene algo malo. Tiene lo bueno es que la sonda no se acumula en un lugar y no va a otro, y tiene lo malo de que, bueno, hay que buscar otra herramienta para poder ponerle, digamos, especificidad. Entonces, lo que les conté en la charla anterior es que si uno tiene básicamente 3 componentes, en este espacio lo podemos resolver simplemente resolviendo las ecuaciones, ¿no? Resolvemos las ecuaciones. Tengo un G y un S para este, un G y un S para este, un G y un S para este. Si tengo este, básicamente es una fracción de este y este. Y como tengo, digamos, las medidas de cada uno, puedo hacer la cuenta y resolver. Antes de ir a eso y ver cuántos componentes puedo resolver, lo otro que quería mostrarles es, bueno, cuando hacemos esta transformación, ¿qué hacemos? Multiplicamos al espectro este por una función seno-coseno y lo ponemos aquí. Lo mismo para cada uno. Yo les dije hoy al principio que había una nueva herramienta de hacer medidas hiperespectrales, pero sin colectar el espectro, simplemente calculando el spectral phasor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo uno puede tener información espectral a partir del spectral phasor sin tener el espectro? Bueno, lo que se le ocurrió a Enrico Bratón, es lo siguiente. Si uno plantea un filtro óptico, en el cual le introducimos una transmitancia, ¿no?, que deje pasar luz, con un perfil que tenga algo similar a esto. O sea, que tenga un máximo aquí, un mínimo y un máximo. Entre un rango de 400 y 600 nanómetros. Y un segundo filtro que tenga un máximo aquí, un mínimo aquí, o sea que estén desfasados. Eso es básicamente una función coseno-seno. O sea que físicamente estoy colectando los fotones, ya multiplicando por mi función matemática seno-coseno. Y lo que estoy colectando aquí es la integral que estaba en la parte superior de mi transformación del phasor. O sea que si yo colecto el filtro coseno, el filtro seno, y colecto la intensidad total, lo que yo tengo básicamente es mi fórmula del phasor. Tengo la sumatoria del coseno dividido la integral total, la sumatoria del seno dividido la integral total. Si hacemos las normalizaciones, digamos, pertinentes, la intensidad del coseno y la del seno, podemos calcular el G y el S simplemente utilizando filtros. Un juego de 2 filtros más la intensidad total. Y bueno, esos filtros no existen, ¿no? No existían. Así que lo primero que hicimos fue trabajar con un juego de filtros que son estas formas que les muestro aquí. Y eran placas de acetato de colores, que se usan para dar coloración cuando uno saca fotos y esas cosas, y que en realidad lo único que hacen es permitir pasar luz o menos luz a diferentes longitudes de onda. ¿Y qué tienen? Aquí tiene un mínimo, aquí tiene un máximo, aquí tiene un máximo. Estos son los filtros, digamos, que utilizamos, y si uno calibra, lo que encuentra es que cuando hace la medida, digamos, del phasor, no tiene espectro, cuando calcula esto, tiene un G y un S, que en este caso eran bolitas de 2 colores, y que nos da un phasor aquí de las bolitas que eran verdes, y un phasor aquí de las bolitas que eran naranjas, y hasta incluso vemos algunos píxeles chiquititos aquí, que son básicamente estas interfaces, donde, como estamos trabajando con, digamos, con microscopía limitada por difracción, la PCF es más grande que el espacio que hay entre ahí, o sea que colecta un poquito de un lado y un poquito del otro. Esto realmente nos abre muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque
hacer microscopía espectral en un microscopio convencional, con muestras transparentes y demás, es trivial. Los fotones se captan por la óptica lleva la luz colimada hasta el elemento de difracción. Es imprescindible que los fotones entren derechos al instrumento de difracción, porque si entran con ángulos, el instrumento de difracción va a difraccionar a cada uno de manera distinta, por lo cual no se puede tener un espectro. Es muy interesante cuando trabajamos en un sistema donde hay muchísima difracción, hay muchísima scattering. Y eso es cuando tenemos muestras muy gruesas o sin limpiar. Y este sistema fue particularmente desarrollado para este microscopio que les mencioné ayer, que se llama Diver, que tiene un detector en trans, y que como estos filtros no son filtros de interferencia, son filtros de absorción, permiten la entrada del fotón en cualquier ángulo. No importa si entra en un ángulo o en otro. Simplemente se absorbe o no se absorbe el fotón. Y como están pegados básicamente al detector, puedo hacer espectros en un sistema de alto scattering. Y eso se los muestro aquí. Estos son cortes bastante gruesos de fémur de ratón, en el cual medimos el tiempo de vida. El tiempo de vida aquí tiene que ver con la presencia de colágeno 3 o colágeno 1, que es autofluorescente. Y si usamos dos cursores aquí, vemos que podemos pintar una región de colágeno 1, una región de colágeno 3. Pero es muy interesante que cuando hacemos el espectro, también podemos separarlo porque tienen pequeños corrimientos espectrales entre colágeno 1 y colágeno 3. Y esto está hecho en un sistema, como insisto, de alto scattering. O sea que realmente es un sistema muy potente. Andrés les va a contar una aplicación de estos sistemas de seno-coseno para trabajar en cámaras. Porque ahí es muy valioso. Hacer espectros con cámaras es difícil, porque primero tenemos una posibilidad de tomar diferentes longitudes de onda y recomponer el espectro, lo cual demora tiempo, o podemos tomar cámaras que tienen secciones con diferentes longitudes de onda, pero renunciando al tamaño, ¿no? Esas cámaras son muy costosas, y la mayoría son customizadas. Así que en esta aplicación, estos filtros de seno-coseno, en el trabajo que Andrés le va a mostrar, fue muy potente y realmente amplificó enormemente la posibilidad de trabajar en light shift, en microscopio de iluminación de láminas, donde podemos tener información muy valiosa con eso. Les quería contar una aplicación de los tres componentes. Cómo los tres componentes nos pueden ser útiles para entender y dar identidad en un sistema que es muy complejo de resolver de otra manera. Entonces, esta es una colaboración con el grupo de José Badano, en el Instituto Pasteur, en el cual teníamos unas células, son adipocitos dentro de un zebrafish, que expresan un marcador que le da identidad al adipocito. Y queríamos entender cómo cambiaba la deposición de lípidos apolares, en particular la formación de lipid droplets dentro de estas células, en el animal. ¿Y qué sucede? Bueno, si yo tiño con el rojo nilo, pinto de vuelta a todas las células. No sé dónde está la célula que a mí me interesa. Todas las células están teñidas. Pero si yo a esa célula le pongo un componente extra, en este caso green fluorescent protein, si tengo rojo nilo y tengo green fluorescent protein, van a estar en otro punto los píxeles en el phasor, ¿no? Van a estar en la combinación lineal de rojo nilo más el tercer componente. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí. Tenemos rojo nilo en un entorno polar, rojo nilo en un entorno neutro, le llamamos, ¿tá? Que son los cuerpos lamelares, y tenemos green fluorescent protein. Todo lo que sea célula que no tenga green fluorescent protein va a estar en esta línea. Todo lo que tenga green fluorescent protein lo vamos a tirar para acá. Y como podemos cuantificar con el análisis de electrocomponentes cuánto tenemos de esto, independientemente de este, ¿qué es lo que hacemos? A cualquier punto que esté aquí, lo llevamos al lugar a donde le toca la combinación de dos componentes. Y lo mismo, ¿verdad?, cuando vamos al tercer componente. Lo podemos hacer en una o en otra dimensión. Hacer eso nos permite, por ejemplo, analizar cuánto rojo nilo, cuál es el perfil de rojo nilo, independientemente de cuánto tenemos o no de green fluorescent protein. Y en este caso, aquí vemos dónde está la célula de interés. Esta parte roja es donde está nuestra célula de interés. O sea que luego segmentamos esta parte roja en la imagen y solo analizamos
el rojo Nilo en esa región de interés y no en el resto de la célula. Bueno, eso lo hicimos para muchas células, digamos, en zebrafish, insisto, en animales in vivo, y lo que hicimos fue, como ven aquí, por ejemplo, aquí tenemos una célula que está corrida, digamos, de esto, y en esta está un poco incluso más corrida, y cuantificamos cuál fue la distribución de uno y de otro, y eso nos dio un perfil, digamos, de una célula B en tal estado metabólico, una célula A en tal otro estado metabólico, y esta dimensión aquí es el histograma que le contaba hoy, que aquí tenemos cantidad de píxeles, y aquí tenemos fracción de lípidos neutrales, que sería básicamente esta dimensión. Eso es extremadamente potente, y es una herramienta que Marcela les va a contar mucho en las aplicaciones hoy, cuando queremos entender qué nos pasa, digamos, incluso en sistemas donde no conocemos, pero vemos que hay un tercer componente notorio, y queremos cuantificarlo, y queremos entender cuánta proporción de esos píxeles que tienen un tercer componente tienen de los dos componentes que nosotros estamos analizando y entendemos, que Marcela les va a contar acerca de la naranja clínica. Después quería contarle un trabajo que es bastante reciente, todavía no está publicado, está en revisión, está depositado en BioArchive, así que pueden buscarlo allí, con Alex Valmillana, Pablo Lepanto y Florencia Irigoyen. Y lo interesante de esto es, queríamos usar Laudan para medir la fluidez de membrana en un organelo de las células, la cilia, y pintar diferentes regiones de la cilia con colores para saber la identidad. Estamos en la base, estamos en la punta, estamos en el cuerpo. Claro, si los pintamos todos al mismo tiempo, tenemos un sistema de dos componentes, el Laudan, y después tenemos muchos componentes, combinaciones lineales del Laudan con las diferentes estructuras de la cilia. Eso no lo podemos resolver, yo les dije, puedo resolver solo de a 3 componentes, pero si resuelvo de a uno los 3 componentes no los puedo comparar, porque claramente los triángulos no tienen la misma ortogonalidad. Entonces empezamos a pensar cómo podíamos resolverlo y terminamos proponiendo esta idea, que es utilizando información que no tenemos, pero que podemos calcular, que es armónicos superiores. ¿Se acuerdan que en la fórmula este n es el armónico? O sea que si yo tengo el espectro, simplemente poniendo 1, 2, 3, lo que sea aquí, voy a encontrar nuevas posiciones para cada uno de los phasos, y de resolver el sistema de ecuaciones para cada uno de los armónicos, voy a poder calcular cuánta fracción tengo de un componente de otro. En principio, con 2 armónicos podemos llegar hasta 5 componentes sin inconvenientes, y eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, lo primero que hicimos es plantear esta ambigüedad, digamos, de el desmezclado por un armónico o 2 armónicos, ¿sí? Y aquí voy a intentar explicárselo. Si tenemos este punto, ¿no?, que podría ser tanto explicado por la combinación lineal del componente 2 y el componente 4, o la combinación lineal de los 3 componentes, 1, 3 y 5, que son esta simulación que está aquí, ¿no? Estos son gaussianos, y aquí pusimos combinación lineal de este, combinación lineal de este. Las dos sistemas me pueden dar el mismo punto. ¿Cómo hago yo para saber si es un sistema o el otro? ¿Cuánto tiene de cada uno? Cuando calculo el segundo armónico, la posición del P1 me sale aquí, el P3 me sale aquí, el P4 me sale aquí. O sea que este triángulo que estaba aquí, ahora en el segundo armónico está aquí. Y está completamente fuera del punto que me explica la combinación lineal de este punto y de este punto. O sea que cuando aumento los armónicos tengo más información y me permite resolver mucho mejor, digamos, cuantitativamente cuánto tengo de cada componente. ¿Qué sucede? Uno con Simula puede entender muchas cosas. ¿Qué sucede si yo tengo un componente que no conozco? Vamos a trabajar con células, o sea que la autofluorescencia nos puede jugar en contra. Si la autofluorescencia es fuerte o nuestra fluorescencia es pobre, nos puede fallar. Y entonces eso también lo simulamos. Pusimos 5 componentes. Aquí tenemos un ATO 425, 488, 550, 594, 647. Aquí te salen cada uno de los componentes. Y si ponemos un componente que habitualmente la autofluorescencia tiene poca modulación, o sea que está más o menos en el centro del spectral phasor, lo que hicimos es calcular cuánto es el porcentaje de recuperación y cuántos fotones necesitamos. Y bueno, más o menos necesitamos unos 100 fotones para poder tener una recuperación relativamente buena. ¿Qué sucede si hay un componente más? Y bueno, cuando hay un componente más,
hay una base que no tenemos cómo saber. Si no sabemos cuál es el componente, por más que aumentemos a 1000, 10.000 píxeles, tenemos un error de un 5 o 10% que no tenemos cómo salvar. Lo bueno es que la autofluorescencia la podemos medir también. O sea que eso es algo que está bueno entender. Aquí le muestro, digamos, lo que hicimos experimentalmente y cuáles fueron las ondas que usamos. Entonces, este es el armónico 1, el armónico 2, el armónico 3 de Laurdan en un entorno no relajado, relajado, que es este punto y este punto. En el segundo armónico, C1 está aquí, C2 está como por aquí, ¿no? Si uno los va buscando, va encontrando dónde sale cada uno, incluso la autofluorescencia. Y al resolver, digamos, dónde pasa en el algoritmo a cada posición, después podemos calcular el de Nixie. Eso es lo que le voy a mostrar en este primer ejemplo que hicimos para probar, como prueba de concepto. Teñimos células con 5 componentes. Los 5 componentes son uno nuclear, uno lisotracker, o sea, lisosomas, otro Golgi, otro mitocondria y otro cell mask, que tiñe las membranas celulares. Si uno se apura y lo pone a muy baja concentración, puede ver la membrana plasmática sola. Casi no se llega a teñir hacia adentro. Hay que ser rápido para hacerlo. Bueno, el algoritmo lo que hace es primero calcular la fracción de fotones de cada píxel, y ahí ya empezamos a ver que se puede ver los núcleos en el componente 1, los lisosomas en el componente 2, el Golgi en el componente 3, las mitocondrias en el componente 4 y las membranas en el componente 5. Cuando hacemos el número de fotones, o sea, la fracción de fotones por el número de fotones totales, claramente se hace una máscara que identifica las regiones esperadas. Y si multiplicamos eso por la intensidad total, podemos hacer una escala de color donde vemos cuánto es la distribución, digamos, de cada componente en las diferentes regiones de la célula. Utilizando esto, lo que hacemos es ahora generar una imagen nueva, una imagen de pseudocolor, en el cual le asignamos a cada componente un color en base a esta escala. Esta escala quiere decir que aquí brilla mucho el núcleo, pero aquí hay igual de todas maneras componente, digamos, tinción nuclear dentro de la célula, pero muy baja concentración. Esto es casi cero. Y aquí pasa lo mismo, la membrana plasmática es muy alta, casi 1, el resto hay un poco de tinción de membrana en el resto de la célula, pero es muy, muy bajo. O sea, básicamente lo que hacemos es hacer una escala, ¿no?, de color para cada componente y los pintamos de un color particular. Y así es como se ve. Bueno, hacemos un demezclado donde tenemos núcleo donde hay núcleo, Golgi donde hay Golgi, mitocondria donde hay mitocondria, membrana plasmática, e incluso para organelos tan pequeños como los lisosomas, se pueden ver aquí que se separan perfectamente. Y básicamente lo que necesitamos es medir los componentes individuales y ponerle en el algoritmo los datos y que haga los cálculos y que nos dé los resultados. Este método está ahora, como insisto, en evaluación, y el código y todo está depositado, digamos, en el paper, o sea que uno puede ir a buscarlo y allí están hasta los datos, o sea, uno puede ir a buscar los datos y los puede usar, digamos, son disponibles. Lo siguiente es lo que más nos interesaba a nosotros. Lo que más nos interesaba a nosotros es, bueno, ¿qué pasa si yo quiero en realidad estudiar una sonda que no sé el espectro? ¿Voy a poder seguir haciéndolo o no? Bueno, lo que hicimos fue simular dónde es la trayectoria del Laurdan, que nos dio relativamente bien, Laurdan no relajado, Laurdan relajado, y luego teñir con 3 sondas que marcan organelos, ¿no? Primero era el Golgi, el otro era el mitocondria y el otro era el núcleo. Y bueno, así como luce la imagen de intensidad, bueno, claramente uno ve que hay un lío grande ahí adentro, está todo teñido básicamente. Y el asunto ahora es, bueno, hacer lo mismo. Calculamos la fracción de cada píxel, calculamos los píxeles totales en cada uno de los componentes, y luego multiplicamos esto por solo la fracción del Laurdan, hicimos una imagen solo de fracción del Laurdan, y recompusimos cuánto era el Laurdan para el Golgi, para la mitocondria y para las membranas celulares. Y haciendo eso, podemos hacer un histograma de distribución del Laurdan, de cuál es la distribución de la relajación del Laurdan, esta dimensión que está aquí,
para las diferentes estructuras. Y lo que aprendimos es, bueno, algo que ya sabíamos, la membrana plasmática es la más ordenada, porque tiene más colesterol. Después le siguen las mitocondrias y un poquito más atrás el Golgi. Aunque Golgi tiene una distribución, una heterogeneidad bastante más grande que las mitocondrias, que están bastante separadas. Bueno, ahora estamos probando esto para las cilias y para otras cosas. Y creo que lo bonito y lo interesante de utilizar esta herramienta es que podemos sacarle mucho potencial a que el Lauda no tiene afinidad por ninguna estructura. Porque se ha intentado, hay otras estrategias, se ha intentado, por ejemplo, a sondas de membrana, ponerle grupos funcionales que lleven a esa sonda a la mitocondria, o al retículo endoplasmático, o al Golgi. ¿Qué sucede? Cuando le ponemos una estructura química, digamos, a la sonda fluorescente, que le da afinidad, también le cambia la localización de donde está la membrana. Por lo cual esa regla, digamos, en este caso del Lauda, de restricción dipolar, no es igual en todos los organelos. Compararlos después se hace muy difícil. Entonces yo creo que ahí realmente el Lauda tiene un plus. Lo que claramente necesitamos es ver cómo resolvemos cuál es la proporción del Lauda relajado o no relajado en este punto. Bueno, para eso necesitamos esta herramienta. Ahora quería contarles un ejemplo que es, si nosotros hacemos una medida de tiempo de vida de una situación X, y al mismo tiempo, en el mismo instrumento, podemos hacer una medida espectral. Podemos transformar el espectro en phasor y el lifetime en el phasor. Pero tenemos algo en común, que es la imagen. Por lo cual, si yo tengo combinaciones lineales en el phasor del lifetime, debería poder ver dónde están esas combinaciones lineales en el phasor del espectro. Y eso es el espíritu de los multidimensional phasor, que fue una parte de mi trabajo de postdoctorado. Combinar y sacar lo mejor de cada uno. Entonces, lo que les quiero mostrar acá es que yo tomo una imagen, la puedo tomar al mismo tiempo si tengo un detector espectral con resolución de tiempo de vida. Y eso existe. Hay algunos comerciales, la mayoría son customizados. Pero lo que puedo hacer es también sacar una imagen posterior a la otra, casi sin distancia de tiempo. Tomar una imagen espectral toma menos de un segundo, tomar una imagen de tiempo de vida toma algunos segundos. Y para cada píxel tengo mi tiempo de vida y mi espectro. Si calculo el phasor espectral y calculo el phasor de tiempo de vida, hay algo que conecta estos dos phasors, que es la imagen, lo que les decía recién. O sea que si yo elijo una región de interés aquí, me va a pintar mi imagen y me va a decir, todos los píxeles que están acá son estos. Pero estos píxeles, yo sé dónde deberían estar acá, porque la reciprocidad es para este lado y para este lado. O sea que puedo pedirle ahora que me diga dónde están los datos de tiempo de vida en esto. Y ese es el espíritu de los multidimensional phasors. Y lo hemos usado en algunas aplicaciones, en particular para entender membrana, que es lo que le voy a mostrar a continuación. Entonces, estos multidimensional phasors los probamos utilizando el Lauda en células vivas. Y lo que vemos es, si tomamos el espectro y tomamos el tiempo de vida, en este caso lo tomamos en dos canales, tal como se hace para la GP. Lo interesante aquí es que si miramos el canal azul del tiempo de vida, estamos mirando solo la polaridad. Si estamos mirando el canal verde, estamos mirando la radiación dipolar. Son dos procesos que se mueven juntos, pero se pueden analizar independientes, utilizando el tiempo de vida, no así en el espectro, porque están los dos combinados. Entonces, si hacemos eso y llamamos a este phasor master, o sea, es el que manda, es el que dice dónde voy a ver a los otros, eso lo puedo jugar, yo puedo decirle, uno es el master, el otro, digamos, yo puedo decirle al software cómo lo hago, y elijo una región de interés, puedo ir a ver a dónde están en el otro lado. Y bueno, lo que veo aquí es, por ejemplo, si elijo esta región de interés azul, ¿esta región de interés azul qué es? Es la que tiene menos fase, o sea, la más ordenada. ¿Dónde están esos píxeles en la imagen? Bueno, están más o menos en las membranas plasmáticas, en los perímetros. ¿Dónde salen aquí? En los tiempos de vida más largos, lo cual es esperable. Cuando hacemos el otro lado, que serían las membranas más fluidas, están dentro de las células. ¿Dónde salen aquí? En los tiempos de vida más cortos. Cuando vemos el segundo canal, lo que vemos es que aquí casi no hay relajación dipolar y aquí hay más relajación dipolar. Eso tiene que ver. De todas maneras, lo que se ve aquí es que estos clústeres son bastante ruidosos. Y eso tiene que ver con que estamos viendo, digamos, todas las células. Si nosotros hacemos máscaras, todo se resuelve mucho mejor, porque estamos viendo estructuras mucho más pequeñitas. Entonces, en este caso,
lo que hice es una máscara del interior celular, y ven que ahora esto que se veía bastante ruidoso ya se ve más como una línea, y aquí sale mucho más limpio, digamos, la combinación lineal y la regresión bipolar. Y cuando hacemos con la membrana plasmática, incluso más, donde vemos que hay unas pequeñas regiones que solo tienen líquido ordenado, pero la mayoría es una combinación de líquido ordenado y desordenado, y es lo que decía Dan hoy. No tengo resolución espectral para ver si hay dominios allí o no, pero sí puedo decir que aquí hay regiones líquido ordenadas que no veo, están combinadas, son todas estas regiones verdes que están aquí, ¿no? Y lo que vemos aquí es que casi no hay población de rojos, porque básicamente es la membrana plasmática lo que estoy viendo, no estoy viendo nada de citoplasma, ¿no? Ese era el último ejemplo que quería contarles en esta segunda parte de la charla. Lo que en realidad quería repasar acá es algunos otros trabajos de otros autores que no tienen nada que ver conmigo, o sí, pero bueno, aparte, pero que utilizan, digamos, los phasors, por ejemplo, en este caso, para analizar un detector que resuelve el espectro y al mismo tiempo el tiempo de vida, al mismo tiempo. O sea que yo tengo realmente el sueño de todo espectroscopista, es tener todo, digamos, ¿no? Y tener tiempo de vida y espectral. O sea que yo puedo tener trayectorias que tienen que ver con tiempo de vida, espectrales, etc. Y eso ha sido muy valioso, el trabajo de Lorenzo Scipioni, es muy valioso para resolver, por ejemplo, FRET. Porque ahora puedo ver todo, y puedo ver, no me tengo que preocupar con el mixing, unmixing, bleeding de uno al otro. Colecto todo el espectro, se terminó. ¿No? Puedo saber cuánto es el bleeding de un canal en el otro, porque estoy midiendo el espectro. Esta otra aplicación me pareció muy interesante, del grupo de Luca Lanzanò en Italia, en el cual, cuando hacen iluminación estructurada, uno tiene fases, ¿no? Porque tiene diferentes ángulos. Y el cambio de fases te da diferentes imágenes con diferentes señales. O sea que uno puede proponer eso como un cambio en la modulación. Y lo que hacen es utilizar el phasor para segmentar de manera más sencilla y hasta incluso de mayor precisión. Este es un paper muy bonito, lo recomiendo a los que les gusta la superresolución, porque es muy interesante. También se ha usado, que no lo puse aquí, pero se ha usado mucho para STED, FLIM. En el STED, ¿no? En superresolución por depresión, la famosa dona, digamos, que glitchea todo el fluóforo que está allí, digamos, no lo glitchea, digamos, le produce una emisión, lo depresiona, le produce una emisión, le produce una caída del estado excitado sin emisión, y con eso podemos resolver mejor el centro de la dona. Es muy dañino, porque hay que ponerle mucha energía allí. Entonces, una idea que también desarrollaron Luca Lanzanò y Giuseppe Miccidomi en Italia es, ¿qué pasa si medimos el tiempo de vida del centro y de la dona? El centro va a tener un tiempo de vida y la dona va a tener otra. Yo no necesito totalmente deplesionarlo. Con que le cambie un poquito el tiempo de vida, ya es suficiente para ver dónde está el centro de la dona. Entonces, utilizo mucho menos láser y daña mucho menos mi sample, mis muestras. Después, el grupo también italiano de Alberto Diastro usa el phasor approach para estudiar las matrices de Müller, y esto está muy interesante con lo que decías tú, porque trabajan con polarización. Pueden ver los cambios de índice de refracción y polarización a partir del análisis de phasor. Y es un label free, no hay que ponerle nada, es muy interesante. Se lo recomiendo a los que les interesa y está muy lindo el trabajo de ellos. Y por último y más reciente, Belén Torrado, que es una uruguaya que se fue a trabajar como postdoc en lo de Grillo-Gratón, empezaron a trabajar en una idea que es, bueno, si tenemos sistema seno-coseno, utilizamos tres, seno-coseno más intensidad total, porque no es verdad que el cuadrado del seno más el cuadrado del coseno es igual al total, porque los filtros seno-coseno no son perfectos. Entonces no sale esa ecuación, no puedo tener la intensidad total. Pero ¿qué tal si tenemos un filtro que es lineal, que no transmite nada, transmite mucho en el rango que uno tenemos? Entonces ahí lo están haciendo ahora con dos solo filtros, porque si tengo este filtro y tengo la intensidad total, también tengo este filtro, porque es uno menos el otro. Y haciendo ciertas calibraciones pueden sacar el spectral phasor y ver los cambios espectrales simplemente usando ahora dos filtros. Uno que es hacia arriba y otro que es la intensidad total. Así que, como resumen, podemos decir, bueno, claramente sí podemos hacer spectral phasor en esto. Podemos hacer
phasors con un detector simple, usando seno coseno en muestras con muchísimos scatter, y eso es muy importante, porque no es sencillo hacerlo con los sistemas convencionales de espectral. Podemos mezclar 5 o 6 componentes utilizando esta nueva herramienta de armónicos. De hecho, estoy convencido que podemos ir mucho más, siempre y cuando tengamos fotones suficientes. Ese es un paso muy importante, porque en definitiva la señal ruido es lo que juega allí. Podemos estudiar membranas ahora específico del organelo, tiñendo Laurdan con sondas que son específicas para el organelo. Y los multidimensional phasors nos permiten sacar lo mejor del tiempo de vida espectral para entender fotofísica más compleja. Así que los phasors son, como les mostraba, funcionales para cualquier, digamos, sistema con una función periódica, y eso me parece muy interesante. Así que insisto, los phasors son interesantes, son potentes, y ojalá los convenza de que cada vez que van a un microscopio, si tienen un espectro o si tienen un tiempo de vida, lo prendan y lo usen. Gracias. Mario. Cuando mostraste la imagen, bueno, la diapositiva del Laurdan, porque decías, bueno, el Laurdan, el problema que tiene es que no es específico a organelo, entonces se mancha todo. Y lograste justamente con este análisis multidimensional, así como de seccionar de alguna forma y decir, bueno, este es la que corresponde a membranas, este corresponde a organelos. ¿No se podría hacer eso con NADH? Es decir, para poder intentar solamente con ese único pues, fluoróforo, tratar de definir, pues es que ese NADH que está en este organismo. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí, porque en realidad, en el caso del NADH es muy importante medir el tiempo de vida. ¿Por qué? Porque los cambios espectrales del NADH son bastante pobres. Realmente son unos pocos nanómetros. NADH unido a enzimas se pone más azul, pero son unos 5 o 10 nanómetros. No es mucho. Lo cual hace difícil, digamos, resolver las combinaciones lineales así. Pero sí con el tiempo de vida. Y lo que necesitas así es encontrar juegos de sondas que sean específicos para tus organelos, que se metan en los espacios que te deja libre el NADH. El NADH, ¿te acuerdas que en el ciclo universal tenemos 0,4 y tenemos 3 más o menos? Eso es lo que sale en la célula. Por lo menos la mayoría de los experimentos que yo he trabajado siempre salen ahí. Si podemos poner fluoróforos que estén entre 0 y 3,4 o más de 3,4, que van a empezar a aparecer todas las combinaciones lineales, y es muy posible. Me parece una idea bien interesante. Creo que sí. Sí, sí. Todavía estoy conceptualizando el Studio Library, ahí también interesante ahí. Al final, están haciendo detección estructurada, porque tienen ahí tienen el filtro seno-coseno previo, ¿correcto? Sí. Entonces la pregunta es muy puntual. ¿Por qué estructurada? Eso no lo entiendo. Porque ponen un filtro que va a limitar con cierta topología la colecta de fotones. Con cierta permisividad a los fotones de un color y no de otro, básicamente. Pero no es en espacio eso. Okay. Ya, esa era mi gran duda, que no tiene estructura en espacios. No, es un filtro, el diver, lo bonito, yo no quise... Es un filtro de color. Es un filtro de color, exactamente. El diver es un detector realmente de este tamaño más o menos, tiene una pulgada de lado, que está puesto en trans del objetivo. Como utilizamos luz de 2 fotones, sabemos que eso es confocal, ¿no? ¿Y qué sucede cuando estamos excitando ahí y estamos en una muestra que no fue clarificada? Cuando los fotones salen, digamos, de la PCF, empiezan a tener muchos caminos. Como hay mucho scattering, se van para muchos lados. Lo que colecta el objetivo de detección es solamente la apertura numérica, ¿no? No colecta nada más que ese porcentaje. Y ahí hay un compromiso entre la apertura numérica y la penetración, porque cuanto menos apertura numérica podemos ir con más distancia de trabajo, pero colectamos menos fotones,
o cuanto más apertura numérica tenemos, digamos, más colección de fotones, pero a expensas de menos penetración. El diver se escapa de todo eso, porque la detección no depende del objetivo, es independiente del objetivo. Es todo el detector que tiene básicamente una apertura numérica que es todo el ancho. Entonces, de hecho, cuanto más abajo va la excitación, más apertura numérica, porque el ángulo cada vez se agranda, cuanto más profundo es. Y lo interesante es que no importa cómo entren, en qué ángulo entren los fotones, porque los filtros de Cision que usamos no son de interferencia, son filtros de absorción. Pasa o no deja pasar el fotón. Entra con un ángulo, con otro, el que sea. Entonces es muy, muy interesante para, bueno, todo lo que usamos para autofluorescencia, etc. Es muy interesante para hacer esto de seno-coseno allí. De hecho, Enrico lo pensó para hacerlo allí. Y lo otro que es muy valioso para hacer armónicos, porque los armónicos se propagan en dirección de la excitación, bueno, no es excitación, de la iluminación. Por lo cual, el backscattering, digamos, de los armónicos es siempre entre un 5 y un 15%. Acá nosotros capturamos, digamos, más de la mitad de los fotones que van hacia adelante, los capturamos todos. O sea que es un lindo microscopio. Nosotros estamos armando uno en Montevideo. Y básicamente los otros están en Estados Unidos. Hay 4 divers, 2 están en California, uno está en Colorado y el otro está en Colorado y el otro está en Washington. Y bueno, es el primero no en Estados Unidos. Muy lindo instrumento. Para todo lo que es in vivo, en muestras sin clarificar, en tejido fijado, etc. Funciona muy, muy lindo. En otras cosas. O sea, yo he puesto muestras de, digamos, tacos de parafina de 1 centímetro, literalmente arriba del detector. Una pregunta, Gracias.